Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Campero, su servidor, y a sus órdenes, pues platicándoles que hemos invitado en este día a una persona muy reconocida, un técnico veracruzano, para que nos hable de un problema que vivimos en la zona conurbada, muy severo, hace unos días, que fue la tremenda inundación que afectó a muchas personas, comercios, automóviles, en fin, causó muchos daños. Y antes de entrar en materia, quiero decirles que el ingeniero Pedro Fernández Díez, quien es nuestro invitado el día de hoy para venir a platicar sobre este tema, pues es un ingeniero veracruzano muy reconocido desde el punto de vista técnico y con una vasta experiencia. Él salió de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México hace nada menos que 59 años. Se ha dedicado toda su vida a la construcción. Además de esto, ha sido catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana durante 43 años. Tiene una vasta experiencia en distintos tipos de obras. Él fue uno de los que participaron, por ejemplo, para tener una referencia muy cercana, en la construcción del fraccionamiento Costa de Oro aquí en Veracruz. Tuvo a su cargo la construcción de la carretera Veracruz-Cardel, ayer en el año 1973, es cuando yo lo conocí, ya llovió, y ha tenido experiencia muy amplia porque ha construido en la Ciudad de México diversos tipos de obras, ha trabajado también haciendo infraestructura hidráulica, ha trabajado dirigiendo obras muy importantes en Centroamérica, y en el año 98 del siglo pasado, del 98 al 2000, fue el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Veracruz. Conclusión, es una persona de mucha experiencia a la cual le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí presente en su programa Líderes de Opinión para platicarnos del tema tan relevante que son las inundaciones. Bienvenido, Pedro. Qué Muchas gusto. Gracias, agradezco la invitación que han hecho y participar en nada menos que en nuestra ciudad, en los problemas de nuestra ciudad, que si bien ya hay muchos resueltos, todavía hay muchos por resolver y hacer de este Veracruz más bonito de lo que está actualmente. Muy bien. Pedro, pues tienes tú mucha experiencia y por eso te invitamos a opinar en este programa sobre el tema de las inundaciones. Periódicamente la ciudad se inunda, esto no es nuevo, solamente que la inundación que tuvimos hace unos días pues fue, me parece que más severa que otras, cuando menos de las que yo tengo memoria. Y resulta pues triste ver cómo muchas personas sufrieron daños en sus vehículos porque quedaron varados, comercios que se echó a perder su mercancía, casas donde se mojaron los muebles, en fin, una serie de incomodidades que vivió la ciudad y que desde luego estas tienen un origen o diversos orígenes y quisiéramos que nos platicara sobre cuáles son ellos y cómo o cuáles son esos y qué podemos hacer ciudadanos, qué pueden hacer las autoridades para remediar este problema. Mira, realmente el día 2 de agosto, el jueves pasado, hubo una tormenta intensa en que causó daños de inundaciones. En las inundaciones nosotros las hemos visto en la televisión. En Monterrey sucedió en el río Santa Catarina, donde tenían unas instalaciones extraordinarias, y cuando el ciclón, pues un ciclón que fue muy famoso, arrasó con todo. Los daños que causan ese tipo de conflictos son verdaderamente costosísimos. Es más, muy difíciles incluso de cuantificar en cuánto es ese famoso daño. Nosotros tenemos en Veracruz, que es el primer puerto de la República, con toda su importancia sumamente grande, y las cosas pasan, y creen que a nosotros no nos van a pasar.
tenemos como antecedente que Veracruz está en un suelo arenoso y que siempre filtra las aguas, que es una gran ventaja para evitar inundaciones. Pero ¿por qué pasan estas cosas? No es precisamente encontrar un culpable, porque han pasado gentes sin valor en puestos públicos y gentes muy valiosas y conocedoras. Nosotros tenemos que las partes inundadas principalmente es en el centro de la ciudad. Ese centro de la ciudad fue proyectado y construido a principios del siglo pasado. Las obras las llevó, el proyecto y obras los llevó a efecto la empresa inglesa Pearson & Son. Esas son obras del Porfiriato. O sea, Veracruz fue dotado de verdaderas maravillas, de agua potable. Hubo una presa en Medellín, en el Tejar, hubo bombeo a la ciudad, tanque de regularización en el Médano del Perro y una red de distribución de agua que actualmente funciona. El drenaje sanitario data de esas épocas, el drenaje pluvial también, y todo afortunadamente ha seguido funcionando, nada más que llega un momento en que están al límite. Están al límite porque hay un factor, hay algo que no se puede detener, que es el crecimiento. Y el crecimiento del puerto ha sido verdaderamente notable. Ha crecido la población. Cuando yo salí de Veracruz a trabajar fuera, la población andaría en unos 120,000 habitantes y ahorita lo hemos quintuplicado. Las áreas habitables han crecido en forma impresionante, tanto al norte, al poniente y al sur. Ahora somos municipios conurbados. Todo esto ha crecido y los servicios a veces no los alcanzan. No los alcanzan en lo que corresponde al drenaje pluvial, como ese se presenta por temporadas. Resulta que no se había presentado un caso de encharcamiento. Ya había habido uno que inundó el Zócalo de Veracruz hace unos 7, 8 años, si no mal recuerdo. Pero ahora hay otras zonas donde estaban identificadas inundaciones muy severas. Muchas de las inundaciones severas fueron resueltos en los gobiernos del licenciado Acosta Lagunes y licenciado Chirinos. Uno de ellos fue el colector Bolívar, un cajón de concreto y que tuvo lugares de unas profundidades considerables y peligrosas en su construcción, pero resolvió parte de las inundaciones. Otro fue allá por donde, no recuerdo el nombre de la calle, pero subiendo por Hernán Cortés, donde estaba una ciudad deportiva y estaba baja, esas aguas las sacaron hacia el norte, a la cuenca de aluminio que desfoga al mar por Arroyo Medio. Ese colector que se sacó hacia el norte comenzó en la zona baja donde están unas canchas de béisbol y entonces iba un cajón de concreto, pero al llegar a las colonias hacia el poniente, resulta que la altura era muy alta y se hicieron unas excavaciones muy profundas y considerables. De ahí esos cajones desembocaban a un canal a cielo abierto que vertía las aguas a la cuenca de aluminio. Ahora, una de las ventajas que tiene el puerto es que tiene sus vasos receptores. Un vaso receptor importantísimo y que recibe el agua que le manden es el mar, que lo tenemos al oriente. Por otro lado tenemos lagunatos y cuencas. Esos lagunatos también sirven para recibir y regularizar las aportaciones del agua de lluvia. Nada más que es ahí donde ha habido pecados graves. Han permitido sus rellenos. Estos rellenos le quitan capacidad de regular las excedencias de agua y estas nos inundan. Para esto, tienen que estar las autoridades muy listas o muy pendientes y no permitir que estos lagunatos se rellenen. Han sucedido a últimas fechas, en forma reciente, fraccionamientos como el Floresta, que ese pobre fraccionamiento ya nació ahogado y sus habitantes sufren todas las temporadas de lluvia. Sufren y luego seguirán sufriendo. Eso es resultado de falta de visión. Resulta que los urbanizadores presentan proyectos de sus servicios para su
para su fraccionamiento únicamente, pero a veces no toman en cuenta que hay aportaciones de las urbanizaciones vecinas y entonces los ahogan, los asfixian y causan daños amplísimos. ¿Cuántas gentes tienen sus casas inhabitadas y no pueden comerciarlas porque no hay quien se interese por ellas? Así, hay lugares que están identificados como inundaciones, unos han quedado resueltos, otros semi-resueltos, pero la dependencia encargada de estos estudios ha cambiado de nombre y de personal. Yo la conocí como Junta Federal de Mejoras Materiales, luego ZAPA, CRAS, SAS, ahora MS, más. Y resulta que en un momento dado pues no hay responsable. Entonces tiene que haber y detectarse quién es el responsable de las obras del puerto, ya sea estas dependencias, estas instituciones, o bien el municipio, o bien el gobierno del estado, o bien el gobierno federal. Habrá que ver por cuál es la línea en que tenga que resolverse, pero que se resuelva. Y para resolverse necesitan de gente que tengan la capacidad y tengan los conocimientos de qué ha sucedido aquí en la localidad. Que vean qué es lo que ha pasado. Miren, cuando hubo las inundaciones de hace unos 5 o 6 años, hubo una parte de la zona de Medellín que se inundó. Yo estuve trabajando en la zona de Medellín y yo doy fe de que vi la inundación a hongo de riel del ferrocarril que pasa por ese lugar. Eso volvió a sucederse. Entonces vuelve a sucederse porque hay descuidos. Otras hay economías mal entendidas donde por no elevar las calles se ahorran los rellenos, pero luego los costos y los gastos o los deterioros son mayores a esos. Y sí hay capacidad en la ingeniería local y en la ingeniería de las personas que han egresado de las universidades para que esos problemas sean previstos y resueltos. Nada más que hay que preverlos y hay que resolverlos y hay que apoyarlos. No nada más que queden en comentarios o en críticas y a ver a quién echamos la culpa. En un momento dado hay muchas culpas. Los rellenos de los lagunatos, las conexiones de los servicios sanitarios a las redes pluviales, a las alcoladeras de tormenta que muchas son robados y el fierro fundido lo venden. En fin, son muchas las razones y muy difícil el poder personalizar a quién echarle la culpa. Ahora, también somos conscientes que han pasado por esos puestos gentes de baja competencia o no baja, incluso nula. Esos son puestos para gentes que tengan capacidades técnico-administrativos y que sepan valorar y conocer qué es lo que ha pasado en el puerto de Veracruz, para poder irlo resolviendo. Pedro, muchas gracias ha sido una explicación muy amplia la que has dado. Yo creo que sí tenemos que no solamente mencionar las fallas que ha habido, sino también proponer, lo vamos a hacer en el bloque siguiente, proponer cuáles son las soluciones, porque de lo contrario las cosas seguirán igual, seguiremos inundándonos y creo que el problema es que cada vez nos iremos inundando más. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con el ingeniero Pedro Fernández Díaz. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con un ingeniero muy experimentado, que es el ingeniero Pedro Fernández Díaz, y estamos hablando sobre el tema de las inundaciones. Pedro, según tú nos decías hace un momento en una explicación muy completa, muy extensa que diste, son muchos los factores. Yo creo que hace falta planeación, como tú lo dices, hace falta visión, hace falta recursos. Uno de los problemas que tenemos es que a veces el organismo operador del agua, que ha tenido técnicos muy calificados en algunos años o en algunos periodos de las distintas administraciones que ha habido, pues han contrastado con la llegada a esos cargos de políticos que a lo mejor están desempleados o les quieren pagar algunos favores de campaña y resulta que pues
Hay rumores de que se dedicaron a sacar los recursos, hay rumores de que el sistema era la caja chica de algunos gobiernos para sacar dinero para las elecciones. El caso es que el organismo estaba tronado o está tronado. Tronado a pesar de que llegó a manejar presupuestos muy importantes, creo que en algún momento inclusive superiores esos presupuestos a los que manejaba el ayuntamiento. El tema es que cuando hay mala administración, cuando hay saqueo, pues, y cuando hay ineficiencia, además, ningún recurso alcanza. Alguien con mucha molestia me comentaba en una ocasión, por ejemplo, había llegado una cuadrilla de trabajadores del sistema de agua potable a hacer una reparación de una fuga y llegaron 10 en un vehículo, llegó una retroexcavadora y bueno, había 2 personas trabajando y el resto viendo. Una empresa, un sistema manejado con esa ineficacia, pues obviamente está destinado al fracaso. Luego, por otro lado, además del saqueo que se rumora que hicieron los administradores, esa ineficiencia se prolongó porque, entre otras cosas bastante delicadas, el sindicato presionó y presionó y presionó y cada vez obtuvo más y más y más y más prestaciones que eran ya tan importantes que consumían una buena parte del presupuesto, prestaciones que ninguna empresa exitosa puede cubrir. Si esas prestaciones las aplicaban o las otorgaba una empresa que estaba casi en bancarrota por la mala administración, pues fueron, creo que entre otras cosas, la que le dio la puntilla al sistema. Ahora hay una empresa que lo está administrando. No sabemos exactamente bajo qué condiciones, lo que sí sé es que las inversiones que programaron, que anunciaron, no se ven, y por ahí me enteré que lo que es el drenaje pluvial no lo maneja el sistema, sino que es responsabilidad del municipio. Entonces se ha hecho un enredo más grande y pues el municipio no tiene recursos para atender también el drenaje pluvial, porque tiene que resolver problemas de bacheo, pavimentación, alumbrado, limpia pública, etcétera. Tiene muchos gastos. Y si aparte tiene que hacerse cargo del drenaje pluvial, pues, no, pues vamos a seguir teniendo problemas como los que estás aquí describiendo, porque simplemente el recurso otra vez no va a volver a alcanzar. Creo que hay que hacer un planteamiento mucho más profundo. En esta ocasión la ciudad se inundó mucho, no obstante que no hubo huracán. Eso es importante. ¿Qué va a pasar el día que Dios no lo quiera, tengamos un huracán que arroja pues, un volumen de agua o permite la precipitación de un volumen de agua mucho más elevado? ¿Qué opinas sobre este tema? Mira, resulta que lo que comentas es totalmente cierto y si no, cualquiera que tenga duda, vaya a cualquier mesa del café de la parroquia o un café y van a ver que ahí no hay secretos. Todos los datos, los dispendios, todo lo que sucede, la ciudadanía está enterada. Hay que hacer mención de buscar a las personas que le han dado calidad al sistema a lo que es ahora más, o antes los nombres que tenía. Hubo una persona muy conocida aquí en Veracruz, con una fineza y personalidad impresionante, no sé si valga la pena decir su nombre, cuando auxilió a esa área de Zapa o de Grasa de la que se tocaba, adelgazó la plantilla de trabajadores del orden de 500 personas que no hacían falta y que cobraban. Ese señor es un señorón, nada más les anticipo que fue director de TAMSA, que merece todo respeto y reconocimiento. Adelgazó al personal sobre 500 personas. También tengo conocimiento de personas técnicas muy interesantes. En una planta de tratamiento que me tocó iniciar su funcionamiento, tiempo después la fui a visitar y me encontré que la planta de tratamiento no tenía olores y el agua no era negra, era más que negra. Dije, ¿y esto quién la balanceó? Un personal de esa institución la había balanceado y verdaderamente era asombroso ver que las aguas negras no tenían olor. Así han pasado gentes importantes,
No menciono nombres pues porque no creo que valga la pena, pero algún día se sabrá quiénes son. Estas cosas que están pasando y que seguirán pasando si no se les pone atención, son producto de que no hay un plan integral para la ciudad. En ese plan integral para la ciudad, barato, costoso, difícil, fácil, tiene que ejecutarse. Decía aquí el ingeniero Ávila que yo pertenecía a su comuna cuando él fue alcalde, y en ese tiempo yo tengo guardado un plan del desarrollo de Veracruz. Antes se mencionaba una circunvalación que saldría de San Julián hasta Paso del Toro. Ese era ya un nuevo proyecto, la nueva circunvalación de la ciudad. Eso no se ha tocado ni se ha mencionado, y había un plan, bien o mal, un plan estructurado, pensado y plasmado, ya escrito y definido. Resulta que no respetamos los proyectos integrales de los lugares, sino que cada quien trae una idea nueva, novedosa, y quiere distinguirse, y así no pueden superarse las causas de los males que aquejan a una ciudad o una ciudadanía. Es muy fácil corregir, decir esto está mal, pero hay que partir de un plan. Administrativamente, el primer paso son los planes. ¿Cuál es el plan? Bueno o malo, es un plan. Pueden ser modificados, pueden ser mejorados, pero ya hay un punto de partida. Mientras ese no haya, de las personas que han llegado, de directores o de alcaldes o gobernadores, resulta que sí hacen obras útiles, muchas valiosas, otras no muy valiosas, pero no tienen la capacidad de ver el futuro. En lo que respecta a nuestra red de drenaje pluvial, ¿qué futuro tiene? O sea, saber con qué se cuenta, en qué estado está, qué hay que mantener, qué hay que rearreglar y qué hay que reponer y qué hay que hacer nuevo, pues es un trabajo bastante grande, pero no hay más que esa forma de verlo para que pueda tener fruto. Muy bien, pues bastante completa también la explicación. Pedro, hay otros temas que tenemos en el tintero. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más para continuar. Bien. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el ingeniero Pedro Fernández Díez sobre las inundaciones recientes que acabamos de sufrir en Veracruz. Pedro, creo que la explicación que has dado ha sido muy completa, sin embargo me quedan algunos comentarios que quisiera que tú ampliaras. Efectivamente, cuando llega una autoridad nueva, llega un alcalde, llega un gobernador o llegan inclusive los regidores, se olvidan que hay una infraestructura ya hecha, que hicieron alcaldes anteriores. Entonces, en ocasiones, salvo que el municipio o el gobernante tenga pues una visión mucho más amplia y más generosa, pocas veces se dedican a darle mantenimiento a la infraestructura hecha en otras administraciones. El interés primordial de los nuevos gobernantes o de las nuevas autoridades es hacer obra nueva para dejar huella y decir, esta obra tan relevante se hizo en mi administración. En el caso de los drenajes son los patitos feos, cuestan caro, hay que mantenerlos mucho, sobre todo en Veracruz, y hay otro tema, nadie los ve. Entonces, si en un momento dado alguien presume de haber hecho un colector, bueno, pues el colector está enterrado, no puede palparse su importancia hasta que llueve. Ese es un tema. Otro tema también que es muy crítico es que se menciona, y esto es aplicable en la política, que cada maestrito tiene su librito. Entonces, cada alcalde o cada gobernante que llega, gobernadores, presidentes de la República, se olvidan que a veces hay un plan, hay un programa, hay una orden de prioridades en lo que requiere la ciudad, el estado o el país, y entonces empiezan con las ocurrencias, inclusive de buena fe, se olvidan de esto, se olvidan de los programas, de los planes, de las prioridades inclusive, y se inventa el hilo negro. Conclusión, en lugar de que el país vaya en una dirección recta, que es la más corta según la definición, dicen que la recta es la distancia más corta entre dos puntos, pues navegan como los barcos de vela. Los barcos de vela por cuestiones de viento navegan en zigzag,
Conclusión, tiene que recorrer más distancia y por lo tanto llegan más tarde. Ese es un problema de México, probablemente de muchos países latinoamericanos, donde los gobernantes tienen un poder muy grande y donde consideran que el pueblo no es el que manda, aunque lo digan en los discursos, sino que el pueblo es el súbdito que tiene que obedecer y seguir a pie juntillas todo aquello que se les ocurre a los gobernantes. Bueno, en este caso hay que también generar conciencia en la ciudadanía para que pueda exigir, para que pueda pedir que lo importante se atienda primero, y hay que pedirle también que tenga conciencia para que pague sus impuestos. Si no hay recursos, ¿cómo va a haber inversión? Hay que pedirle también a la ciudadanía que no robe basura, porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Si ya tenemos unos drenajes saturados, porque no solamente reciben la aportación de las zonas donde están instalados, sino que reciben aportaciones, digamos, aguas arriba, de zonas que vierten el agua pluvial sobre las zonas que tienen un drenaje bien hecho, pero que es insuficiente para captar tanta agua, sobre todo de los terrenos o de las colonias vecinas. Eso es algo que tenemos que, pues de alguna manera, impulsar para cambiar. Y el tema que nos atañe a los ciudadanos, no podemos seguir tirando basura en la calle. Es enorme la cantidad de plástico que el agua arrastra, que tapa el drenaje y obviamente hace que el problema todavía sea más grave de lo que ya es. Tu opinión, por favor. Efectivamente, se tira demasiada basura a la vía pública. No nada más se tira basura de plástico. En el tiempo que estuve en el ayuntamiento, en que me daba yo vuelta por los mercados, yo veía la cantidad de plumas de los pollos que sacrificaban, que iban directamente al drenaje, pero cantidades industriales de plumas y de huesitos. Esas otras tantas, es que es generalizada la mala educación en tirar basura a la vía pública que tapa las alcantarillas. La solución son los planes integrales, y entre de los planes integrales hay que concientizar a la ciudadanía. Ahora, concientizar porque cualquier obra de este tipo son de costos altos, la inversión es fuerte, pero como dices, quedan escondidos, nadie se para el cuello con haber hecho colectores. Miren, hay colectores que salieron, que tienen poco trabajo. Aquí en Veracruz tenemos el canal de la Zamorana. Una cosa es ver el tamaño del canal y otra es la capacidad que tiene de conducir agua. Y luego está proyectado para salir abajo del lugar de donde va a descargar, y le dieron una solución de retirar el agua por bombeo. Pues es para explicarlo mejor, porque no sé si nuestro auditorio sepa. El canal de la Zamorana es un canal que sale hacia el sur. Descarga sobre Arroyo Moreno. Sobre Arroyo Moreno. Y Arroyo Moreno descarga está más alto que donde descarga. Por lo tanto, si no hay compuertas, si no hay nada, en lugar de que el canal de la Zamorana saque el agua a Arroyo Moreno le mete agua al canal. Va a entrar agua de... Y para solucionar que sí saque el agua del canal, lo bombear. Y bombear es caro y muy riesgoso. Si resulta que se va la energía eléctrica o se descompone una bomba, tenemos asegurada una inundación. O sea, es altamente riesgoso. Tenemos otra obra así, es un interceptor que se hizo en la avenida Miguel Alemán. Miguel Alemán, que parte del Floresta para encontrar a la Zamorana. Ese canal, ya sea por chismes, porque no lo he podido verificar, tuvo un error de desniveles en el cual no expulsa la cantidad de agua que tenía que expulsar. Y es una obra cara, es un cajón de dimensiones grandes, con muy baja pendiente, por eso es que de dimensiones grandes, pero que no funciona como era la idea de que funcionara. Pendiente es la inclinación. Es la inclinación, o sea, para que el agua resbale, para que el agua escurra. Resulta que así, eso sí es a nivel de chisme, que ese canal tuvo equivocación topográfico. Eso es garrafal y debía de haber exhibido, haber castigado duramente al técnico responsable de ese estudio. Pero son la Zamorana, es ese canal, y así tenemos obras que se han gastado, pero con personal no calificado o no consciente o no competente.
sí hay que buscar que ya las obras tienen que ser por personal de competencia. Por fortuna lo hay. En la localidad se cuenta con personas competentes que son capaces de resolver, pero a veces en ellas no se fijan. Y se fijan en las que están políticamente palancas o bien paradas o son amigotes de las autoridades. Esas son las cosas que tenemos que eliminar y buscar un proyecto integral de la ciudad. Ya lo hay. O me recuerdo hace 18, 19 años, a mí me entregaron uno, lo tengo guardado. Pero ese, para bien o para mal, debe de respetarse, o cuando mucho modificarse, pero a favor. Y al no ser así, quiere decir que cada quien va haciendo sus pedacitos bien, pero el conjunto de esos pedacitos ya no funciona, o no funciona en su totalidad bien, aunque haya buena intención y disposición de hacerlo. Eso es muy delicado y tiene que ser por personas que tengan conocimientos, capacidad, profesionalismo, y otra cosa que es muy importante aquí es que sean veracruzanos. Para que conozcan y para que los podamos felicitar si hicieron bien las cosas o reclamarles si las hicieron mal. Es como para el país, antes que nada tienen que ser mexicanos. Admiramos de otros lugares, pero sí admiramos porque aquí a veces nos adormecemos o no tenemos fuerza para pelear con intensidad que se hagan las cosas como deben hacerse. Miren, tenemos ahorita un proyecto notable aquí en la localidad, que es la ampliación del puerto. Esa ampliación del puerto es resultado de la necesidad y del crecimiento del comercio que transita por el puerto de Veracruz. Esa es otra de las cosas, que las cosas siguen creciendo y las capacidades son limitadas a lo que ven en este momento, cuando esas obras no son para un día. Tenemos el puerto de Veracruz que ya cumplió más de 100 años y sigue dando resultado. Ya está muy ajustado, muy apretado, sí, pero está funcionando. O sea, que esos señores hicieron una planeación lo suficientemente adecuada. Amén de que a las obras se les programa tiempo de vida, los pavimentos, las estructuras, todo tiene tiempo de vida, ninguna obra es eterna. Y dentro de ese tiempo de vida hay que mantenerla, cuidarla, respetarla y irla reproyectando y ampliándolo para que siga dando servicio. Repito, ese nuevo puerto, esa ampliación del puerto de Veracruz es una obra que no era obligada, era una necesidad a las embarcaciones modernas, a los cambios sufridos. Resulta que vivimos en una época de cambios impresionantes. Es más, nos rebasa nuestra capacidad de admirar, ya no nos sorprendemos de los rebases que hay. Cuando me tocó hacer agua potable, se usaba tubería de asbesto, cemento. Eso ya ni siquiera se consigue en el mercado porque detectaron que era cancerígeno. Son de esas cosas que se han ido modificando para bien, pero modificando al fin. Muy bien, Pedro, vamos a ir a una pausa. Está muy interesante la plática, todavía nos queda un bloque y conclusiones, así es que tenemos todavía para tocar otros temas. Regresamos en un momento más. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el ingeniero Pedro Fernández Díez, una persona muy calificada, con muchos años de experiencia, hablando en el argot aeronáutico con muchas horas de vuelo. Tengo algunas inquietudes que quisiera yo compartir contigo para que nos dieras tu punto de vista. Primero, me parece que esa falta de conciencia también que hay a veces entre algunos funcionarios y entre algunas personas, algunos ciudadanos, tiene que de alguna manera cambiar para mejorar. En primer lugar, en Veracruz había, no recuerdo bien el número de lagunas que servían como vasos reguladores. Cada vez que venía un aguacero muy fuerte, la laguna captaba parte importante de esa agua, entonces el agua que escurría hacia la ciudad pues era con volúmenes mucho más bajos. Actualmente el crecimiento de la mancha urbana, la pavimentación, la urbanización, el hecho de que vayan desapareciendo áreas verdes y vasos reguladores que a veces por la ambición de los fraccionadores se han ido, ambición y falta de visión de los fraccionadores han ido rellenando, pues ha hecho que esa agua ya no pueda infiltrarse al suelo. Ahora el agua escurre en su mayor parte por la superficie y donde hay algún tragatormentas, bueno, se irá por el drenaje, que como ya lo comentamos cada vez es más
insuficiente. ¿Qué podemos hacer? El daño está hecho, a lo mejor hay que reforestar, a lo mejor hay que evitar esa tentación que tienen algunos funcionarios de echarle pavimento a donde hay áreas verdes en los camellones, porque esto es grave. Las áreas donde hay vegetación, donde hay pasto, son de alguna manera zonas que permiten la infiltración del agua de lluvia al suelo y evitan que esa agua escurra hacia los colectores o por las calles. Todo eso tiene que de alguna manera revisarse. Y también se tiene que revisar inclusive la situación del nuevo bulevar. Muchas personas me han comentado antes de entrar al programa que es importante que ese proyecto se revise, puesto que es absurdo que estando el mar como vaso de captación enorme a un lado del bulevar, el bulevar se inunde. Algo hay que hacer, a lo mejor aumentar el diámetro de los drenajes, a lo mejor poner más drenajes y sobre todo evitar por parte de la ciudadanía tanta basura. De nada sirve que haya un drenaje suficiente en algunos casos si resulta que ese drenaje lo tapa el plástico y la basura que el agua arrastra. Pues lo que sucede en el bulevar es realmente reprobable, teniendo al mar de inmediato que se encharquen las calles, que se encharque el bulevar. Ese es pecado mortal en la construcción. No debe suceder y deben hacerse lo que estás diciendo, o ampliar las descargas o multiplicarlas, hacerlas más. Porque no es justificable que haya encharcamientos, siendo que sería de las vías más seguras para transitar con cualquier tormenta, ya que garantiza que vas a transitar sobre piso firme y no sobre charquería que te puede parar el motor de los vehículos y dejarlos y impedirle transitar. Es grave eso que ha sucedido en algunos puntos, no en todos, pero en cualquier punto que suceda no debe de suceder. Y sobre la conciencia cívica para no rellenar vasos reguladores, para reforestar, para no pavimentar, para no echarle concreto a los camellones. Pues esa es una campaña de que los ciudadanos se sientan responsables de su ciudad. Otra es sobre la basura. Resulta que el plástico ha venido a resolver algo muy especial. La basura se echa en bolsas de plástico y ya las bolsas se tiran a las calles. Se tiran a las calles al paso de los que hacen la recolección. Yo visité un pueblo norteamericano en donde la basura sí la ponían en bolsas de plástico, pero de plástico grueso. Y la recolección de basura no era diaria, sino que era cada tercer o cuarto día. ¿Qué es lo que sucedía? Que la gente guardaba la basura en su casa en lugares bien cerrados o en bolsas bien cerradas que no contaminaban ni dañaban. Y así resolvían el problema de esa basura que se vierte a la calle para que pasen los recolectores. Eso es lo que también hay que evitar, porque van los perros y rompen las bolsas. Y si no, las puras bolsas se rompen y llevan basura húmeda, basura seca, basura... Más plástico. Más plástico y sobre todo a veces material orgánico. Hay otro tema también, la bolsa de basura, aunque esté muy bien cerrada, cuando viene una tormenta y resulta que sube el nivel de la agua en la calle, pues se vuelve un barco, flota y la arrastra hacia los tragatormentas. Hacia los tragatormentas o coladeras, así sucede. Entonces eso hay que hacer conciencia intensa y en el peor de los casos, pues multar al que no acate las medidas para el bien del puerto, del bien de la ciudad. Llegar incluso a eso, a multas. Es una medida drástica, pero funciona. Sí funciona porque tiene que evitarse. Si no lo hacen por convencimiento, si no lo hace la gente por convencimiento, que lo haga cuando menos por el temor a ser multados. Si resulta que entonces sabemos que es grave, pues no hay más que actuar en forma intensa. Ya el que se haya inundado la ciudad, bueno, pues qué bueno porque nos hace recapacitar de lo que nos está haciendo falta resolver. Qué malo que se haya inundado, pero recapacitamos y en comenzar por la A, revisar todo lo que es el sistema pluvial. Para cerrar prácticamente el programa, está acabando el tiempo, quiero hacer mención que muchos ciudadanos se sintieron muy agraviados porque en la inundación que hubo en algunas calles, pues el motor se les
se les apagó. Entonces, pues sufrieron pérdidas cuantiosas porque reparar un carro que se le metió el agua no es tarea sencilla. Entonces tuvieron que dejar los carros ahí estacionados porque no podían avanzar. Conclusión, al otro día llegó la grúa y se los llevó a todos. Entonces, ¿qué nos pasa? Esto lo viví en carne propia. Me llegó mi hijo a la casa a la medianoche, que había ido a comer taquitos ahí en la calle de Martí, y su coche se lo llevó el agua. Y se lo lesionó, se apagó, y tuvieron que hacer lo que dice el ingeniero Ávila, mandar una grúa y estar en el taller. Bueno, aquí el problema, a lo mejor no me expliqué, es que llegó la grúa de tránsito, se los llevó al corralón, y además de pagar una multa, que la multa es nada en relación con lo que cobra la grúa, que es un verdadero negocio de alguien que recibió graciosamente la concesión, pues simplemente trasdecorneados, apaleados, porque no solamente sufrieron pérdidas por el vehículo lleno de agua, con el motor probablemente estropeado, y todavía pagar la multa y el arrastre de la grúa. No es nuevo lo que hemos comentado, pero tiene que tomarse la decisión de solucionar, que las autoridades que le corresponda esta área solicite ser asesorada y que mande reproyectar el sistema de alcantarillado pluvial, que lo cuantifiquen y que procedan a resolverlo, porque de hecho el problema está vivo y existente. Yo me acuerdo que en la Facultad de Ingeniería, donde estudié, nos comentaban que cuando hay un problema muy severo, que no se puede resolver fácilmente, pues simplemente se divide en problemas más chicos. Y entonces problemas más chicos, que al final la suma de los problemas chicos da igual al problema grande, pues simplemente es mucho más fácil de resolver. Y pongo esto por ejemplo, como ejemplo, porque no hay presupuesto para poder atender todo. Pero si cada año se atiende una parte de la ciudad, y el año siguiente otra, y el año siguiente otra, y a esto hay una serie de acciones conjuntas donde ya no se rellenan vasos reguladores, donde ya no se le echa concreto a los camellones, donde la gente cumple más con su responsabilidad de sacar la basura solo cuando va a pasar el camión, donde ya no hay personas desconsideradas, faltas de cultura cívica que arrojan la basura en la vía pública sin miramientos, con descaro y además con cinismo, pues entonces poco a poco iremos a mejorar, pero esto es parte de un proceso que hay que iniciar ya. Así es, no es de un día para otro, es un proceso y no es en corto tiempo, pero sí a mediano plazo debe ser resuelto. Tenemos que hacer algo. Es un proceso. Tenemos que hacer algo si queremos vivir mejor. Así es. Pedro, ha sido muy interesante, parte de tus vivencias, de tus experiencias, 59 años de trabajar en la ingeniería, es pues toda una vida, o como 2 vidas de jóvenes desde luego. Así es. Entonces, pues muchas gracias por haber venido a compartir aquí lo que tú sabes, tus experiencias, tus vivencias, tus anhelos como ciudadano, como mexicano, deseoso de que las cosas veracruzano. Y veracruzano. Pues muchas gracias y sobre todo también le agradecemos mucho al auditorio el que nos hayan escuchado, que nos hayan sintonizado inclusive a través de internet, donde el programa se transmite también en video. Les agradecemos mucho el favor de su atención, les deseamos un feliz fin de semana y hacemos el compromiso de que Dios mediante la próxima semana en este mismo programa Líderes de Opinión nos estaremos viendo y escuchando. Muchas gracias y repito, feliz fin de semana. Hasta pronto. Pedro, muchas gracias. Hasta tus órdenes y muy lo amable. que se ofrezca, estoy a las órdenes de todos los veracruzanos. Muchas gracias. Hasta pronto.